Buen día, estimados aprendices SENA. Les habla Luciano Arizmendi. Bienvenidos a este video. El objetivo principal es suministrar alguna información general sobre la cadena de abastecimiento o logística integral. Esta logística comprende la logística del aprovisionamiento, la logística de la producción y la logística de la distribución. La logística del aprovisionamiento se da entre proveedores y la planta de producción de la fábrica. La logística de la distribución se da entre la planta de producción de la fábrica y los clientes. Y la logística de la planta de producción se da exactamente en la fábrica donde se elaboran los productos. También estaremos hablando en este video de la logística inversa en lo relativo a la devolución, ya sea de productos o de materiales, y también al manejo de empaques o elementos de embalaje. Los flujos principales en la logística son los flujos de materiales, los flujos de información, y el flujo de materiales va acompañado del flujo o pagos financieros. Centro de Gestión Industrial Regional Distrito Capital, Tecnología, Gestión de la Producción Industrial, Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Apuntes de logística: planeación, organización y control de la logística en las empresas industriales. Introducción. Estos apuntes pretenden familiarizar al aprendiz SENA con la logística en las empresas industriales desde los puntos de vista de generalidades, planeación, organización y control de la logística, con énfasis en las actividades claves y de apoyo, tales como servicio al cliente, transporte, mantenimiento de inventarios, flujo de materiales e información, procesamiento de pedidos, almacenamiento, compra, embalaje, etc. Acabamos de nombrar una serie de actividades logísticas que se podrán clasificar como actividades claves o actividades de apoyo, y que más adelante estaremos precisando con estas clasificaciones. Espero que estos apuntes contribuyan para la capacitación en la logística integral y para el desarrollo de la formación en la competencia controlar el flujo de materiales y de la información según los requerimientos del proceso productivo. Concepto de logística empresarial. La logística empresarial comprende la planificación, la organización y el control de todas las actividades relacionadas con la obtención, traslado y almacenamiento de materiales y productos, desde la adquisición, o sea, desde los proveedores, hasta el consumo, o sea, hasta los clientes, a través de la organización empresarial como un sistema integrado. El objetivo que pretende conseguir es satisfacer las necesidades y los requerimientos de la demanda de manera eficaz con el mínimo costo posible. La logística también incluye todo aquello que hace referencia a los flujos de información implicados. Aquí nos habla de la demanda, y esa demanda puede ser la demanda de materiales que hace la planta de producción, o también puede ser la demanda de productos que hacen los clientes.
a eso hace referencia el término demanda, y la logística es la encargada de satisfacer los requerimientos de esa demanda. En la logística, como ya dijimos, generalmente se da un flujo de materiales, se da un flujo de información y se da un flujo financiero que generalmente acompaña al de materiales. Se puede decir que el objetivo de la logística es conseguir que los productos y los servicios adecuados estén en los lugares pertinentes, en el momento preciso, en las condiciones de calidad exigidas y a precios justos. De pronto en este párrafo nos faltó nombrar también las cantidades requeridas. Desde acá se empieza a hablar de términos muy importantes como lugares pertinentes que se logran a través de la logística mediante el transporte del producto. Nos habla del momento preciso, que hace referencia al momento en que el cliente necesita el producto, y también no solamente el momento en que lo necesita, sino la cantidad que necesita. Nos habla también de las condiciones de calidad que debe llegar el producto al consumidor, y que también juega un papel muy importante la logística, porque debe proteger al producto de daños a través de empaques y de el embalaje. Y también nos habla de los precios justos. Recuerden que uno de los principales objetivos de la logística es la optimización de costos. Concepto de logística empresarial. Seguimos con el concepto de logística empresarial. Dado un nivel de servicio al cliente predeterminado, la logística se encarga del diseño y gestión de los flujos de información y materiales entre clientes y proveedores, con el objetivo de disponer del material adecuado, en el lugar adecuado, en la cantidad adecuada y en el momento oportuno, al mínimo costo posible y según la calidad y servicio predefinidos para ofrecer a los clientes. Aquí estamos ratificando lo que decíamos en la diapositiva anterior, y volvemos a encontrar nuevamente palabras como material adecuado, lugar adecuado, cantidad adecuada, momento oportuno, mínimo costo y calidad requerida básicamente por el cliente. Pues la logística tiene que ver con todas estas palabras, básicamente a través del transporte, a través del almacenamiento, a través del embalaje. Todo eso es lo que permite conseguir básicamente el lugar adecuado, la cantidad adecuada, el momento oportuno, el producto adecuado, el costo mínimo y la calidad requerida. Qué pena repetir tanto, pero son términos muy importantes en la logística. En los últimos años, la función clave de la logística integral se está incorporando rápidamente en las empresas. Se considera como una coordinación y un enlace entre proveedores. Son los quienes suministran los materiales o las materias primas o los bienes de capital. Actividades operativas de producción en la planta. Son las actividades que permiten la transformación de los materiales o materias primas en productos terminados. Canales de distribución son las rutas o los caminos que sigue el producto desde la fábrica hasta llegar al consumidor final. Y el mercado está formado básicamente por clientes o consumidores.
Descripción de las actividades de la logística industrial. Las actividades logísticas dentro de la empresa se centran en tres tipos de procesos básicos: el proceso de aprovisionamiento, el proceso de producción y el proceso de la distribución. Proceso de aprovisionamiento: gestión de materiales entre los puntos de adquisición y las plantas de procesamiento que se tengan. Proceso de producción: gestión de las operaciones de fabricación de las diferentes plantas. Proceso de distribución: gestión de productos entre las plantas mencionadas y los puntos de consumo. Anteriormente, esto formaba la logística del aprovisionamiento, la logística de la producción y la logística de la distribución. Como dijimos en la diapositiva anterior, hoy en día ya se han integrado o se están integrando estas logísticas para formar una sola, que se llama logística integral o cadena de aprovisionamiento o cadena de suministros. Actividades de la logística en la empresa en los procesos de aprovisionamiento, producción y distribución. Entonces vamos a ver inicialmente un gráfico y después vamos a hablar de cada una de las actividades que se dan en los procesos mencionados. En el gráfico mostramos los proveedores, mostramos la planta de producción y mostramos los clientes. Los proveedores son quienes nos venden los materiales o las materias primas. La empresa compra esos materiales y a través de los diferentes medios los transporta a la fábrica. Esos materiales o materias primas llegan a la fábrica, donde son sometidos a controles de peso y también a controles de calidad. Posteriormente de esos controles, esos materiales pasan a ser almacenados, si su vida en almacén lo permite, y allí duran el tiempo suficiente hasta que los requiere la planta. Cuando estos materiales o materias primas, como partes, piezas, etcétera, entran a la planta de producción, empiezan a transformarse en productos terminados, y allí es donde se dan las actividades logísticas relacionadas con la producción. Una vez que el producto es terminado, puede también pasar a control de calidad, y posteriormente ese producto es almacenado en el almacén de productos terminados y luego es distribuido a través de los diversos medios de transporte y es llevado a los clientes. En todo este proceso que acabo yo de describir se da un flujo de información cuyo sentido principal es de los proveedores hacia los clientes, pero también se da un contraflujo en el caso de las devoluciones y en el caso del manejo de empaques y elementos de embalaje. Es lo que se llama la logística inversa, el contraflujo que se da. En todo este proceso de la logística integral también tenemos un flujo de información, y este flujo de información se da principalmente entre los clientes y los proveedores. Esta información está expresada por las necesidades que tienen los clientes. Estas necesidades son transmitidas a los distribuidores, o sea, a quienes les llevan el producto. Los distribuidores transmiten esas necesidades a las fábricas, y dependiendo de esas necesidades también transmiten información de nuevos pedidos de materiales diferentes o con características diferentes para dar satisfacción a los productos que piden los clientes. El flujo de materiales, básicamente entre el proveedor y la fábrica, el principal flujo es de materias primas.
El flujo que se da en la fábrica básicamente es de productos en proceso, y el flujo que se da de la fábrica a los clientes es un flujo de productos. Este flujo de materiales va acompañado de un flujo financiero, tanto en el sentido de los proveedores a los clientes como en la logística inversa. Para explicar un poquito esto del flujo financiero, es que cuando se compra la materia prima o los materiales, se desembolsa dinero. Cuando se transporta, hay que desembolsar dinero. Cuando se hace el control de calidad, hay que desembolsar dinero. El almacenamiento cuesta plata. La transformación de las materias primas cuesta plata. El almacenamiento de productos terminados y el control de calidad de productos terminados cuesta plata, y el transporte hacia los clientes cuesta plata. Como se darán cuenta, el flujo de materiales va acompañado de un flujo financiero. Igual, cuando se devuelve el producto, hay que devolver dinero, o cuando se devuelven los materiales, nos devuelven la plata. También hay un flujo de información en el sentido contrario al principal. En la gráfica se está mostrando el sentido principal de información de los clientes, pero también va información de los proveedores hacia los clientes en todo lo relacionado con los datos del producto: lote de fabricación, fecha de caducidad, instrucciones, composición del producto, etcétera, etcétera. Y también se da flujo de información en toda la documentación que implica el flujo de materiales, tanto en su sentido principal como en el caso de la logística inversa. En conclusión, lo que podemos decir de esta gráfica es que hay un flujo de materiales, y su sentido principal es de los proveedores a los clientes, pero hay un contraflujo en el caso de las devoluciones y el manejo de empaques, envases o elementos de protección o de embalaje. También hay un flujo de información cuyo sentido principal va de los clientes a los proveedores, pero también hay un contraflujo de información que acompaña a los materiales o al producto, y es lo que se llama trazabilidad. Espero pues con esto haber clarificado o haber dado una buena información acerca de lo que es la cadena de abastecimiento o la logística integral. Ahora vamos a hablar de las actividades de la logística en el aprovisionamiento de materiales. Entonces, estas actividades son: proceso de pedido de materiales, gestión de inventario de materiales, transporte de materiales, almacenamiento de materiales, compra de materiales, planificación de requerimiento de materiales, manejo de materiales y gestión de la información. Son ejemplos de actividades que se dan en la logística del aprovisionamiento. Más adelante veremos las actividades que se dan en la logística de la distribución. Son prácticamente las mismas, pero en el aprovisionamiento se movilizan materiales, mientras que en la distribución se movilizan productos. Actividades de la logística en la producción: planificación de producto, requisición de materiales, movimiento de productos en proceso de transformación, almacenamiento temporal de productos en proceso, manipulación de productos en proceso, envío de productos terminados al almacén y gestión de la información. Estas serían ejemplos de actividades de la logística de la producción en la fábrica.
Tenemos actividades de la logística en la distribución del producto y, como ya dijimos, son análogas a la de la logística del aprovisionamiento. Entonces, primero tenemos proceso de pedidos de productos despachados, gestión de inventarios de productos, transporte de productos, almacenamiento de productos, servicio al cliente, planeación de requerimientos de la distribución, manejo de productos y gestión de la información. Hemos descrito entonces las tres clases de actividades de las tres clases de logística que conforman la logística integral. Clasificación de las actividades de la logística del aprovisionamiento y la distribución. Con respecto a las diapositivas anteriores, las cuatro primeras actividades en el aprovisionamiento y en la distribución son fundamentales. Podríamos decir que son actividades claves. Están asociadas necesariamente a cualquier canal logístico y resultan primordiales para la efectividad de las funciones logísticas, mientras que las demás, aunque en algún caso puedan tener tanta relevancia como las primeras, se denominan de apoyo y a veces no son consideradas por la gestión logística de la empresa al comienzo del desarrollo de la función logística. Entonces nosotros ya vimos el listado de las actividades de aprovisionamiento y ya vimos el listado de las actividades de distribución. Sin embargo, nos están diciendo que las cuatro primeras son fundamentales. Vamos a revisar las del aprovisionamiento. Entonces acá tenemos las actividades del aprovisionamiento y las cuatro primeras son: proceso de pedidos de materiales. Los pedidos siempre se dan en cualquier canal logístico. Gestión de inventarios también se da en cualquier canal logístico. Transporte de materiales o de productos se da en cualquier canal logístico. Almacenamiento de materiales se da en cualquier canal logístico y son las cuatro actividades que nos nombran como fundamentales en el aprovisionamiento. Claro que también hay enfoques de diferentes autores. Este es uno de esos enfoques en que se consideran esas cuatro actividades como fundamentales y las otras actividades se estarían considerando como actividades de apoyo. Las compras se dicen, por ejemplo, que es una actividad más de producción que de logística. La planificación de requerimiento de materiales también pertenece a la producción. El manejo de materiales pues es una actividad de apoyo en todos los canales logísticos y la gestión de información se da en todos los canales logísticos. Ahora miremos el listado de las actividades de distribución. Entonces básicamente son las mismas pero aplicadas al producto. Entonces tenemos proceso de pedidos de productos, gestión de inventario de productos, transporte de productos, almacenamiento de productos, y esas serían las cuatro principales. Las otras se pueden considerar como actividades de apoyo en la distribución. Sin embargo, pues en algunos libros he leído que el servicio al cliente resulta una actividad muy importante dentro de la logística, de tal manera que de pronto se podría llegar a clasificar, pienso yo, como una actividad principal o una actividad clave en la logística. La planeación de requerimientos de la distribución, manejo de productos y gestión de información las consideran actividades de apoyo según la bibliografía consultada. Vamos a ver algunas definiciones de esas actividades logísticas que mencionamos. Procesamiento de pedidos es la actividad que origina el movimiento de los productos o materiales
y la realización de los servicios solicitados, y tiene una gran incidencia en el tiempo del ciclo del pedido. Los pedidos se dan tanto para materiales como para productos. Gestión de inventarios, igual se da tanto para productos como para materiales. Tiene como objetivo principal proporcionar la disponibilidad requerida de los productos o materiales que solicita la demanda. El transporte también se da tanto para materiales como para productos. Resulta indispensable en cualquier empresa para poder trasladar los materiales o los productos. Almacenamiento de materiales. El almacenaje o almacenamiento es una parte de la logística que incluye las actividades relacionadas con el almacén, en concreto guardar y custodiar existencias que no están en proceso de fabricación ni de transporte. El almacenamiento es una actividad que añade valor de tiempo al producto. Es importante para esta actividad considerar el espacio requerido, el diseño y la configuración de los almacenes y la disposición de los productos en el interior. Esa parte que dice añade valor de tiempo es porque cuando se tienen productos almacenados se pueden surtir de inmediato los pedidos de los clientes sin tener que esperar tiempo para fabricarlos. Por eso se dice que el almacenamiento añade valor de tiempo. Seguimos con las definiciones. Compras. Corresponde al canal de aprovisionamiento. A través de ella se seleccionan las fuentes o proveedores, se determinan las cantidades que son necesarias a adquirir, el momento de efectuar las adquisiciones y la planificación de los productos. De acuerdo con el canal de distribución se establece la cuantía de los componentes, la secuencia y el ciclo de producción, lo cual repercute en el funcionamiento logístico global, pero en particular en la gestión de inventarios y en la eficacia del transporte. Las compras básicamente depende de la proyección de ventas. Generalmente lo que se hace es una proyección de ventas y allí se sabe cuánto es que la empresa va a vender en los periodos futuros, y con base en esas ventas se determina las cantidades que se van a producir. Pero no solamente se produce lo que se va a vender, sino también se produce un adicional para dejar como inventario. Si conocemos nosotros esa producción total que atienda las ventas y que nos deje un inventario de reserva, pues podemos calcular los requerimientos de materias primas que tenemos para esas producciones. Y para ello debemos conocer las relaciones de consumo, es decir, qué cantidad se va de cada materia prima por unidad de producto terminado. Eso es lo que finalmente nos determina cuánto debemos comprar. Acá, para hacer esas valoraciones, no solamente se manejan las cantidades a comprar, sino los inventarios que se manejan del producto al iniciar y al terminar cada periodo. En las compras, el embalaje se establece considerando los requisitos de tratamiento, transporte, almacenamiento o nivel de protección que se han de dar a los materiales para evitar pérdidas y para que no se deterioren. El embalaje es un medio de protección. Podríamos hablar de tres embalajes. El embalaje primero podría ser el envase, otro podría ser el empaque, y el último podría ser el que realmente da una mayor protección al producto en actividades de transporte y también durante el almacenamiento. Cuando tratemos el tema de embalaje vamos a hablar con más detalle.
Planeación de requerimiento de materiales es un procedimiento sistemático de planificación de componentes de fabricación en el cual traduce un plan maestro de producción en necesidades reales de materiales, en fechas y en cantidades. El MRP, que es el plan de requerimiento de materiales, funciona como un sistema de información con el fin de gestionar los inventarios de demanda dependiente y programar de manera eficiente los pedidos de reabastecimiento. Estamos dando definiciones de actividades logísticas. Manejo de materiales. Es un sistema o combinación de métodos, instalaciones, mano de obra y equipamiento para el transporte, embalaje y almacenaje de materiales, teniendo en cuenta el espacio y el tiempo disponible. Servicio al cliente. Establece el nivel y la calidad de respuesta que deben tener todas las actividades de la cadena logística. Un buen servicio al cliente es aquel que coloca el producto en un gran número de puntos para que el cliente los pueda adquirir en el lugar preciso, en el momento preciso, en la cantidad precisa y a precios justos. El servicio al cliente básicamente se encarga de eso. Gestión de la información. Abarca la recogida, el almacenamiento, el tratamiento y el análisis de los datos necesarios para desarrollar la planificación, la organización y el control, lo cual da soporte a todo el sistema logístico. La información se da en todas las logísticas, básicamente en todas las actividades, en todos los procesos hay que gestionar y manejar información. Planeación de requerimientos de distribución es una herramienta para planear y controlar el inventario en los centros de distribución y sirve para tomar decisiones en el corto plazo. Determina qué, cuánto y cuánto debo despachar a los puntos de venta y pedir de la planta manufacturera. Flujo de materiales, productos e información en el sistema logístico. Esto ya lo explicamos en el gráfico que vimos, pero vamos a leer los conceptos que encontramos en esta diapositiva. La logística busca maximizar las ventas y minimizar los costos. Esos son dos objetivos muy importantes de la logística. Esto se logra estableciendo un buen nivel de servicio al cliente, diseñando, planificando y controlando una red de distribución. Esta red constituye una determinada configuración de puntos de fabricación, almacenamiento, ventas y un sistema de transporte y de tratamiento de información adecuados. Entonces aquí nos hablan de las redes logísticas, donde se tienen básicamente plataformas logísticas, se tienen sitios intermedios de almacenaje, sitios específicos para una determinada zona, etcétera, etcétera. Y con todo eso se busca brindarle un buen servicio al cliente y colocarle el producto en el lugar, en el momento y en la cantidad y de la calidad que lo necesita a un precio justo. Una red genérica incluye almacenes de materiales básicos, fábricas, almacenes de distribución del producto, mayoristas, minoristas y clientes. Continuamos con el flujo de materiales. En la red se da el flujo de materiales, productos e información. Esto ya lo habíamos explicado, pero lo vamos a leer. De pronto aquí está expresado con unas palabras un poco diferentes, pero el significado
de las explicaciones debe ser el mismo. El flujo de materiales y productos se produce básicamente en el sentido del suministro a la demanda, o sea, de los proveedores a los consumidores, y se denomina descendente o aguas abajo del flujo que forman los materiales y productos por el hecho de estar dirigido hacia el consumidor situado al final del canal. Entonces aquí nos está hablando básicamente del flujo de materiales e información entre los proveedores hasta el consumidor final pasando por la fábrica. El flujo de información a través de teléfonos, fax, correo, red electrónica, etcétera, se dirige principalmente desde el consumidor hasta el lugar de origen de los suministros. O sea, básicamente va desde los clientes hasta los proveedores. Por eso se denomina ascendente o aguas arriba del río que forman los materiales y productos. Esta información confirman las órdenes de envío, ya sea de materiales o de productos. Es lo mismo que explicábamos en la gráfica y mostrábamos una flecha con el sentido principal del flujo de materiales y una flecha con el sentido principal del flujo de información, pero decíamos también que había contraflujos en la logística inversa. Creo que hasta aquí llega nuestro primer video. Necesitaremos de pronto un segundo y un tercer video para seguir hablando del tema. Hasta el momento hemos hablado de generalidades de la logística integral y el tema de nuestro próximo video será la planeación de la logística en la empresa manufacturera. Entonces ese será el tema de nuestro próximo video: planeación de la logística en las empresas manufactureras. Les habló Luciano Evaristo Arizmendi Cárdenas, instructor del Centro de Gestión Industrial. Les agradezco por el tiempo que le dediquen a este video. Les deseo un resto de día muy feliz. Hasta pronto.